¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Vamos a empezar hablando de un tema muy duro para el pueblo venezolano. El gobierno de Estados Unidos insiste en el camino ilegal de las sanciones contra este pueblo. Preguntamos, ¿al presidente Trump le importan las vidas de los venezolanos? Allí posibles respuestas. Esta pregunta ya está en redes sociales, así podemos empezar a debatir, a compartir, a participar. El presidente Iván Duque de Colombia está cumpliendo un año en el cargo. El país sigue sin rumbo a la paz. ¿Qué demandan los colombianos a Duque tras su primer año de gestión? Es el interrogante allí. Vamos entonces a empezar a ampliar los temas y bienvenidos nuevamente si hasta ahora pone la tele y está viendo esta agenda abierta. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, exhortó al organismo a condenar el bloqueo económico total contra el país suramericano. Los comentarios se generaron un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el congelamiento de los activos del gobierno venezolano en el país norteamericano y la prohibición de transacción financiera con el país. El embajador venezolano argumentó que abandonó su máscara humanitaria y entró en un proceso de intento de control y dominación de la nación, sin contar con la opinión de la oposición del país. En esta misma línea, la vicepresidenta y el Ministerio de Exteriores venezolano, Delcy Rodríguez y Jorge Arriaza, también condenaron el crimen contra la nación bolivariana por parte de la Casa Blanca. Recurriendo a todas esas medidas punitivas, Trump persigue forzar la renuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asumió el cargo tras haber sido democráticamente reelegido en las elecciones de mayo de 2018. No obstante, el apoyo de la Fuerza Armada y el pueblo hacia el mandatario venezolano ha saldado al líder chavista pese a los obstinados ataques contra el país. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el papel que pretende obtener Estados Unidos como policía del mundo y veremos las consecuencias del cerco financiero y robo a las riquezas en la calidad de vida de sus ciudadanos. Maduro asegura que el intento de magnicidio contra él fue ordenado por Bolton en la Casa Blanca, titular de RT. El mandatario venezolano señala que todo el apoyo institucional y de la inteligencia colombiana apunta a que es planificada por Bolton. Maduro agregó que al verse obstaculizado por falta de pruebas que vinculen a su homólogo estadounidense Donald Trump, igualmente solicitará una investigación histórica sobre Bolton. Allí entonces uno de los puntos. Luego, hablando de un efecto que se conocía anteayer, sanciones, fundamentándose en las prerrogativas establecidas en el decreto Obama, miren lo que hace ahora Donald Trump. Sanciones contra el pueblo venezolano que producen una grave perturbación en la vida nacional, específicamente en el campo económico. Este fenómeno que se ha denominado la agresión económica o la guerra económica genera estos efectos, algunos: obstaculización del comercio internacional, y esto priva a Venezuela de acceder a alimentos, medicinas, a bienes esenciales. Bloqueo de cuentas, operaciones financieras, transacciones que impiden o perturban las operaciones internacionales de pago de compromisos adquiridos por esta república. También el cobro de las acreencias que mantienen proveedores internacionales o acciones contra Venezuela aparecen aquí en esta lista. Congelamiento o retención de recursos legítimos pertenecientes a Venezuela en bancos y en entidades financieras. Retraso en la gestión de operaciones de importación y exportación, y esto afecta no solo al gobierno, es importante poner allí el énfasis, a todas las empresas en general, a los socios comerciales extranjeros. Se obstaculiza entonces toda la vida económica del país. Pausa rápida, volvemos con otras actualizaciones, con el análisis vital de conocer sobre este punto. Los tambores de la paz.
ya de saber cómo acaba, se cambian caricias por tórrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. Del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya. Oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul, sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad. La guerra borra las canciones de los labios que le cantan a la paz. Sentir el vuelo de vivir sin armas, como descubrir el paraíso celestial. Aquí en la tierra sin morir, aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual, para tener un porvenir donde podamos respirar. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sigue Agenda Abierta y les pido me acompañen. Me espera una abogada en nuestro set de análisis, Ana Cristina Bracho, venezolana, especialista en Derecho Público y en Derechos Fundamentales. Vámonos. Creo que es la primera vez que te tenemos con nosotros en Agenda. Muchas gracias. Celebramos que estés aquí y en un momento que es vital para el pueblo venezolano. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la Nación, decía a raíz de la firma de la acción de Trump que vamos camino a un embargo. Y fíjate que no usó la palabra bloqueo, usó la palabra embargo, que eso es lo que quiere Trump para el pueblo venezolano. ¿Cuál es tu opinión una vez conocidos los hechos? Bueno, nosotros estamos viendo un paso más en lo que ha sido un proceso de aislamiento, un proceso de demonización y también, importante, un proceso de eliminación de las posibilidades soberanas de Venezuela de dar respuesta a los derechos humanos de su población. Nosotros vemos que esta medida que fue dictada, que da como un nuevo ciclo más agresivo a lo que empezó en 2014, que la misma Casa Blanca reconoce como una medida excepcional que no había dictado en los últimos 30 años, que nos pone a nivel de Siria, de Irán, de Corea del Norte, es una situación que le prohíbe a Venezuela tomar control, beneficiarse de sus haberes en Estados Unidos, pero que también, como fueron explicando, tiene una medida en la cual busca sancionar a todos los que ellos llaman colaboradores, cómplices, facilitadores para Venezuela. ¿Por qué esto está en estos términos? Porque desde que las sanciones se han venido dando, se ha dificultado para el país el proceso normal de entrada al mercado, de adquisición de bienes, en especial de alimentos y de medicinas, y para eso, como todos los países bloqueados, podía hacer frente con sus aliados. Principalmente Venezuela se había apoyado en China, en Rusia, en un momento en la India, que no lo hablamos mucho, cuando esto se puso más duro en el 2019, la India salió al rescate e inmediatamente Estados Unidos le advierte a la India que las negociaciones con Venezuela le traerán consecuencias y la India se aparta. En este momento, en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China, con las hostilidades, estamos viendo que busca romper todas las posibilidades de negociación para Venezuela y de entrada al sistema financiero. Además, en el proceso ya de piratería, de toma de los bienes que están en Estados Unidos, porque esto está en el marco apenas unas horas después de lo que fue aquella decisión de Delaware, dándole nuestros activos de Citgo a una compañía canadiense. Hay mucho para
para cortar, para aprender a raíz de esta experiencia que está pasando en Venezuela. Mencionabas Irán, mencionabas Siria, mencionabas países que luego que le fueron robados en actos de piratería sus activos, sus recursos, hasta ahora nunca más vieron un centavo de ese botín, por decirlo así. El destino nos encuentra hoy con opositores venezolanos que ayer mismo, los que no estaban tan a la extrema con su opinión y su decisión, que ayer mismo se pronunciaban y decían: nos va a hacer mal esta situación de sanciones y nos va a impactar a todos. Creo que ese nuevo punto también hay que comentarlo desde aquí, desde adentro hacia afuera, porque de lo contrario hacia afuera la mediática internacional se queda solamente con la visión Trump. Sí, es importante darnos cuenta que esta situación va a poner al descubierto que en Venezuela no hay una oposición, sino que hay oposiciones. Y se va a ver este grupo extremo que bien las autoridades venezolanas los han denominado como agentes de este proceso. Son agentes económicos en una aventura política que no ha logrado hacerse del poder, pero sí que viene avanzando en la toma de las riquezas. Este grupo no representa la totalidad de las oposiciones, de las cuales muchas han tomado partida por una causa nacionalista, y esto es importante tenerlo en cuenta en varios elementos. Primero, porque Venezuela es un país que a comienzos de siglo tuvo una situación parecida con un bloqueo de costas que también reunió a los venezolanos. Seguidamente, porque desde el 2017 ya se advertía en muchos sectores cómo esto iba a impactar a Venezuela, porque esto ha impactado a todos los países que se les ha hecho. No solamente el caso de Cuba, que es el más prolongado, sino que es imposible que si yo le digo a un país que no puede entrar al sistema financiero, si yo le digo al mundo que todos los proveedores van a ser perseguidos, ese Estado pueda garantizar derechos. Porque los derechos no es ninguna otra cosa que la obligación de un país de destinar sus recursos financieros al bienestar de su población. Entonces, si yo no tengo recursos financieros, ¿qué derechos puedo garantizar? Por eso, hay un sector de oposición que desde el 2017 advertía esto que ha dicho la ONU en todas las veces, y tenemos un sector de la oposición que se da cuenta que esta avanzada, que nunca se ha visto retroceso, nunca cuando hay tomas imperiales de bienes, eso regresa. Significaría que básicamente pasa de ser una pugna política a una pugna de existencia del país. Porque el caso más emblemático es el de Libia, donde Libia realmente este proceso dejó a Libia siendo un espacio geográfico con unos grupos de poder, pero sin un Estado. Aquí hay un punto que es importante, una pregunta que es importante. Antes un comentario. Hablabas de lo que está pasando con China y Estados Unidos, la devaluación del yuan, el impacto en países emergentes a raíz de esa decisión pura y meramente económica, pero para que exista la decisión económica antes está la decisión política. No separan una cosa de la otra porque ambas están unidas, esto es importante. Hoy en todos los medios económicos, medios de comunicación especializados, Bloomberg, las calificadoras de riesgo, están diciendo hay dos países que van a estar muy afectados por lo que está pasando con la devaluación de la moneda china. Uno de ellos es Chile, aunque no lo creas, y el otro país es Colombia. Y pegadito ahí a la cola de países afectados viene Argentina. Y así estamos hablando de que son países que acompañan a Venezuela en este cono sur y que sí, no pueden comerciar con Venezuela. ¿Con quiénes lo van a hacer? ¿Cómo no les va a impactar en el PIB de esas naciones no poder transar económicamente con este país? Esto, si dejamos de pensar en el sufrimiento del pueblo venezolano y nos ponemos del lado de afuera a decir, ajá, ¿y si no le venden a Venezuela a quién? Porque Venezuela en este momento, a raíz justamente de su situación, de la baja de producción nacional, sigue importando productos. Y si no le venden aquí, ¿a quién? Es imposible que no pegue en la región una acción como esta. Y ahí sí estoy hablando del impacto económico específicamente. Ya no solo me quedo con lo político. Entonces, está la maraña de nexos vinculados a esta decisión de Trump que también ahí deberíamos quedarnos. En pleno momento de factura política que se cruzan de lado y lado, China defendiéndose, a Estados Unidos agrediendo.
Sí, nosotros tenemos que ver que estamos en una estrategia de caos, estamos en un momento preelectoral en Estados Unidos, que además está muy complicado porque es un momento preelectoral con una situación de violencia inusitada en Estados Unidos, ya superando los números históricos de fallecidos en tiroteos. Tenemos una situación económica que Trump no ha logrado cumplir la promesa de recuperación económica. Entonces eso nos da un mapa bien complejo en el cual está esta política con China, que además las acciones han sido contraproducentes para Estados Unidos, y tenemos también un juego de una neocolonización de la región, porque estas acciones sobre Venezuela también tienen en paralelo negociaciones de quién va a pagar estos dineros de estos presuntos fondos que hoy en día desembolsan países como Colombia a favor de los migrantes venezolanos, porque hay todo un canal que busca redistribuir el ingreso venezolano. Es como una promesa. Como hicieron con Siria, que Correcto. crearon una oposición ficticia en el exterior, afín a sus objetivos y medios, y allí están ahora, que no consiguen en ninguna instancia internacional resultados a los diálogos, porque obviamente si estás dialogando de un lado Bashar al-Assad, electo por el pueblo, con el voto popular, y del otro lado una oposición ficticia que nadie ni siquiera al interior de Siria conoce, igual que aquí, que nadie sabía pronunciarle el apellido a Guaidó, estamos en una situación donde vemos que se repiten viejos modus operandi. Aquí hay algo, Ana, que también es importante de resaltar. A nivel corto plazo, o sea, aquí, ahora, ¿cómo entonces el pueblo venezolano se prepara, teje también su propia red para defenderse del impacto de estas sanciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a seguir el camino? Yo pienso que hay una idea bien interesante, y es que a cada nueva agresión le ha surgido un nuevo modo de resistencia. Nosotros tenemos que, por eso insisto, esto es un proceso. Este proceso que inició en el 2014, que arreció en el 2016, dio la recuperación del tejido popular a través de la estrategia de los CLAP. Los CLAP se fortalecieron como un sistema de abastecimiento, pero como siempre dice el presidente Nicolás Maduro, quedó la P pendiente, la producción. Nosotros tenemos allí, y se ve en las calles de Venezuela, un ejemplo sencillo. En el 2016-2015 había desaparecido el café en Venezuela. Hoy estamos viendo un mercado donde muchas tierras que habían dejado de producir café están poniendo café en los anaqueles, y es café nacional. Nosotros allí tenemos una producción que tiene que ser urbana, una organización que tiene que profundizarse y una experiencia acumulada, porque si nosotros lo vemos a lo largo del tiempo, nosotros tenemos una historia de resistencia en una guerra que sí está cada vez más cerca de ser abierta, porque nosotros tenemos aeronaves entrando a nuestro espacio, nosotros tenemos una amenaza de presencia de buques dentro de nuestras aguas, nosotros tenemos este elemento de bloqueo del sistema financiero, pero también la criminalización de el chavismo y de sus socios regionales. Entonces, cuando nosotros lo vemos todo en el escenario, nosotros nos damos cuenta que pese a eso, la solidaridad latinoamericana y mundial sigue allí, así sea hoy en día uno de los puntos a dinamitar. Nosotros vemos que el día de hoy Caracas tenía un tráfico absolutamente normal y tenía además estas estrategias de seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Que seguir no te queda trabajando. otra, necesitas pararte, salir a buscar justamente el día a día, a ir generando también opciones. El pronunciamiento ayer de Delcy Rodríguez, digamos, desde lo político fue muy claro. Vienen ahora a implementar y a tejer más acciones. Allí el ciudadano, haciendo parte de organizaciones sociales y productivas, va dando justamente pasos, pero a veces esos pasos se sienten que son sueltos, que falta la articulación de todos estos espacios, de que si alguien está haciendo salsas, si alguien está haciendo ropa, uniformes para el colegio, de que si alguien está sembrando en el conuco, falta todavía anclar todos estos mecanismos, porque estamos sobre la marcha y el tiempo nos va ganando, porque la agresión de afuera es mucho más rápida que lo que podemos articular desde adentro. Esta es una realidad. En medio de este tomar aire, también viene la cuestión aquí, vital, de ir conociendo otras experiencias, y es
cómo evitar justamente que nuestras economías y nuestro día a día se deteriore cada vez más y qué otros puntos se pueden mover del lado gubernamental para acompañar a los ciudadanos que van necesitando ese oxígeno también. Ahí creo que hay un gran reto y un gran desafío. Y creo que ese punto no está siendo abordado, por lo menos por los ciudadanos, cada vez que se refieren a las discusiones que se dan en el exterior entre oposición y gobierno nacional. Ahí hay que lograr anclar más también lo que está necesitando el ciudadano. Es obvio que soberanía y paz es la base, pero necesitamos ir más rápido y en un camino de acción, no en un camino de reacción a esta imposición que hace Trump. Sí, yo creo que también es importante lo que decía el canciller Jorge Arriaza, que advertía que hacía más de un año de trabajo para que existe una manera de que la ONU contribuya a que se burle este espacio. Tenemos también importantes unas experiencias financieras alternativas al sistema. Allí es donde está la razón de ser del petro, de toda esta banca que no depende de los consorcios internacionales. Allí estos pasos se han venido dando, a veces nos sorprendían, porque vamos a pasar a pagar con la huella y no con tarjetas. Hoy en día esto es mucho más claro, porque todo esto está interconectado y bajo amenaza de este embargo. Las posibilidades de sobrevivir, si bien son más complicadas, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, lo ineficiente que ha sido el bloqueo, que es un embargo que pesa sobre Cuba. En el camino de los ciudadanos, yo creo que estamos en la necesidad de entrar a un proceso real de hablar tanto de qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora, a cómo es lo que ya viene ocurriendo, porque nosotros tenemos consecuencias cotidianas, por ejemplo, en la calidad de los servicios públicos, en los impactos, en los indicadores de la ONU, y nosotros necesitamos en eso que estas campañas como el Trump desbloquea Venezuela realmente aterricen, pero siempre dentro de una lógica de democracia participativa y protagónica, porque nosotros tenemos una estructura de organización social que prioriza lo local y que entiende que cada sujeto es capaz de acompañar el proceso de transformación. Y en esa transformación hay una base de resistencia evidente, pero también yo creo que es muy importante que hoy se está viendo en Venezuela el proceso de retomar la esperanza, de retomar la bandera y entender que esto también dentro del marco de un conflicto como el que tenemos es normal. Es normal que hayan intentos de frenar un diálogo entre sujetos nacionales cuando estamos ante un conflicto geopolítico en el cual, por la vía que sea, Estados Unidos quiere enfrentarse a Rusia y a China. No es normal que sea el propio Trump quien se pone al frente justamente de torpedear ese proceso de diálogo. En cierto modo, cuando nosotros vemos que los intereses de ellos son el caos y que ellos necesitan que no haya entendimiento para poder avanzar económicamente a recuperar Venezuela, es normal que hayan objetos y sujetos que sean adversos a estos procesos. Que nosotros vemos, y lo decía el canciller, muy importante ayer, hubo dentro de la mesa una iniciativa de oposición y gobierno para ir juntos a pedir el levantamiento de las sanciones. Yo creo que este es un punto en el que nosotros debemos insistir, porque la política que intenta Estados Unidos está abiertamente destinada a causar sufrimiento, y el sufrimiento no es una estrategia válida en un marco de la Carta de las Naciones Unidas y mucho menos en el marco de los derechos humanos, que tiene una frase en la que nace: todos somos iguales en dignidad. Y la dignidad, esa cualidad de humano, prohíbe ser sometidos a una especie de prueba colectiva de laboratorio, que es lo que parece ser este proceso que va viendo hasta dónde aguantamos. Fíjate, Ana, que pusimos en Twitter una pregunta, siempre lo hacemos. Cada tema que abordamos llamamos a la participación, a que se sumen quienes habitualmente ven agenda, los que están viendo por primera vez. A veces me sorprendo de que ni siquiera ven la tele, levantan el contenido por YouTube o simplemente leen la pregunta en redes sociales y la responden sin participar, digamos, sin conectarse con la pantalla tradicional de Telesur, ¿no? Hemos preguntado si al presidente Trump le importan las vidas de los venezolanos. Hablamos clarito, liso y llano en redes sociales también. Fíjate los resultados, qué interesantes. Cuando siempre digo que las redes sociales por lo general van divorciadas de lo que luego ocurre en el terreno de la realidad de los hechos. Pero fíjense esto,
Si al presidente Trump le importan las vidas de los venezolanos, 14% dice sí. 14%, que es un porcentaje, si miramos sobre la totalidad del 100, es un porcentaje alto. Pero mira esto, 49% dice no y 37% dice Trump genocida. Con lo cual ahí tenemos más del 80% de respuestas, digamos, negativas. Y creo que esto nos da así como tela para cortar, para ya concluir nuestro espacio de análisis y poner en claro, si le importan las vidas de los venezolanos, de acuerdo a este 14%, y actúa así, no es que nos han preguntado cómo queremos vivir, ¿no? Sí, de hecho eso es muy interesante, porque ayer incluso en las ruedas de prensa, en la declaración de esta última acción unilateral, hubo una pregunta sobre si Estados Unidos estaba dispuesta a recibir refugiados venezolanos, porque estamos en el marco de la política cero. Y específicamente la Casa Blanca contestó que no, que dijo que el proceso debía agudizarse y los venezolanos estar acá para que los venezolanos sean quienes eliminen al gobierno que actualmente está en Caracas. Por esa vía nosotros tenemos que entender... un venezolano a su frontera, ni un mexicano, ni un salvadoreño, ni ningún centroamericano, ni nadie, solamente estadounidense. Nosotros tenemos que entender que ese no es el objetivo. El objetivo de los derechos humanos, hay un libro del año 2004 donde algo parecido le preguntan a Hillary Clinton y Hillary Clinton dice que los derechos humanos son su discurso para intervenir en otros espacios, pero que a veces es el discurso del que ellos tienen que desistir si sus intereses estratégicos se oponen. Es decir, es la línea para justificar la acción, pero no es la línea para defender a las personas. Es la línea pro Estados Unidos, no importa si eres republicano o demócrata. Exacto, y además que estamos en un momento en el cual el tema de los derechos humanos está siendo comido por sus más antiguas preocupaciones, porque nosotros vemos la crisis de los migrantes a nivel mundial, la respuesta de las cortes a nivel mundial es cada vez menos favorable a las personas en estado de vulnerabilidad y además tenemos esa plena conciencia de que esto afecta a los derechos. Es tal que en Naciones Unidas hay un relator sobre los efectos de las medidas coercitivas. Entonces nosotros no podemos pensar que esto les importa. Nosotros tenemos además cómo las acciones han sido más bien relativas a tomar bienes que no podían tomar, que es realmente en lo humanitario, que también lo decía el canciller ayer. Decía, bueno, nosotros dijimos que sí en las negociaciones de las Naciones Unidas, pero nos advertía Naciones Unidas que no hay donantes de ayuda humanitaria y en especial Estados Unidos dijo que no estaba dispuesto a donar ayuda a Venezuela dentro del marco de la ONU. Entonces creo que la audiencia está clara porque además ha caracterizado en este momento esta administración que no es capaz de garantizar ni siquiera el derecho a la vida de sus ciudadanos si eso toca los intereses de los productores de armas. Ana, por eso te esperábamos, por eso insistimos cada vez que te invitamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ana Cristina Bracho con nosotros. Pausa rápida, volvemos. El presidente de Colombia, Iván Duque, cumple un año de su gestión con un profundo balance negativo frente al Palacio de Nariño. El mandatario, que juró su cargo el pasado 7 de agosto de 2018, hasta ahora la única promesa que ha cumplido durante su gestión ha sido los cambios al acuerdo de paz alcanzado entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Santos, después de medio siglo de conflicto, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 125 desmovilizados de la FARC-EP. Además, su agenda de política internacional se ha fundamentado en los ataques hacia el gobierno de Venezuela, ordenado por Estados Unidos públicamente. La insistencia en derogar y retrasar las diferentes medidas tomadas por la Jurisdicción Especial de Paz ha dado carta abierta a mantener impunes y libres a los grupos armados irregulares, que desde su asunción se han cobrado la vida de más de 50 líderes sociales. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la reacción de rechazo de la ciudadanía al gobierno de Iván Duque. Pregunto ahora, esa es la voz de nuestro campeón de ajedrez Telesur, ¿no? Ajá, Joaquín, felicidades. Joaquín hace parte también de este colectivo de trabajo de Agenda Abierta.
Muchas gracias, un abrazo, se lo merece, se ha ganado un viaje a lo largo de toda esta semana aniversario de Telesur. Todos hemos tenido oportunidad de participar en distintos espacios recreativos y allí surgió entonces juegos de mesa, la posibilidad del ajedrez y allí Joaquín se ha llevado los máximos laureles. Voy ahora específicamente a temas de Colombia, mostrándoles El Espectador, el ambientalismo complejo. Tras un año de Duque, dice, ni el ambientalismo se salva. Distintas crisis se enfrenta el gobierno del presidente colombiano. La deforestación también está allí, el uso del glifosato también, el fracking, la urbanización de la sabana bogotana. Se desconocen hasta ahora actuaciones en procesos como pérdida de la biodiversidad, en la contaminación del aire, el agua, en la inseguridad alimentaria, el maltrato de animales, destrucción, pérdida de humedales. Hay muchos puntos, un país no solamente, pasa que bueno, si no tenemos paz, vamos por ese lado primero, pero no solamente es eso. Una vez que la paz y la soberanía está, tienen que aparecer los otros elementos, como decía recién, hablando también de otros temas. Así que hay que ver cómo aparecen los reclamos hoy, en este día, en este espacio de trabajo que ya cumple 365 días para Iván Duque en la silla presidencial. Avanzo. A ver, me voy a otro portal en este caso. Fíjense allí, Telesur titula denuncian amenazas de muerte contra 5 periodistas colombianos. Colegas periodistas que han sido amenazados por las investigaciones que hacen sobre cultivos ilícitos en el departamento del Cauca. Estas personas denunciaron jornada del día martes que están justamente siendo hostigados a raíz de esta situación, de sus investigaciones, de los resultados de las investigaciones. Allí entonces, ese punto, si lo quieren ver, amplían en nuestra web o amplían también en redes sociales. Me voy a sumar otras informaciones mientras ya me esperan para el análisis. Fíjense, hay una encuesta. ¿Quién la hace? Invamer, que revela más de 2 millones de personas se ven impedidas para concretar un empleo. Eso que suena así tan bonito y con tanta palabrería, esa cantidad de personas no consiguen trabajo, señores. Corría junio, tasa de desempleo seguía al alza, 9,4%, y en el periodo abril-junio 2019 subió a 10,1%. Implica que 2.300.000 ciudadanos están sin trabajo. Allí pusimos la lupa. Caso de fuerzas militares, desde mayo de 2017 se habían mantenido en el 70% de imagen positiva, caen al 66%, bajando 6 puntos desde febrero, y la negativa pasado de 21 a 28% en el mismo lapso. Allí van teniendo un poquito de lo que pasa. Luego, si hablamos de, vamos a seguir con esto, si hablamos de las razones de la pérdida de confianza en esta fuerza militar, la vuelta a los criterios y prácticas militares que han llevado a falsos positivos. Sobornos se han conocido también dentro de estas fuerzas. Así entonces hay que ir a otros puntos también válidos de conocer. Fíjense cómo está retratando una revista británica, The Economist, al presidente Duque, luego de este primer año de gestión, insisto. Improductivo, debido a la falta de gobernabilidad y a las pocas iniciativas legislativas aprobadas. Va muy rápido ese gráfico, denle un poquito más de chance a las personas para poder ir leyéndolo. Aseguran luego, siempre The Economist, que en términos de legislación aprobada ha sido menos productivo que en los últimos 4 periodos presidenciales, imagínense. Luego, que ha sido promotor de medidas impopulares, que ha sido derrochador de capital político, que ha demostrado su incapacidad para generar acuerdos políticos. También resalta The Economist la falta de esfuerzos del gobierno para impulsar leyes contra la corrupción. Resalta la incapacidad del gabinete para resolver necesidades de la población. Incapacidad para establecer nexos políticos entre el Congreso y su gabinete ejecutivo. Lo dice The Economist. Lo estamos retransmitiendo, lo dice The Economist, porque después dicen, son los de Telesur los que hablan así de Iván Duque. Paola Fernández, corresponsal de Colombia, a esta hora con información.
Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. El presidente Iván Duque completa un año en el poder, un año donde ha recibido fuertes críticas, especialmente el tema de paz, la falta de garantías de seguridad para los líderes sociales, que era uno de los puntos consignados en este acuerdo de paz. Más de 200 líderes sociales han sido asesinados desde la llegada del presidente Iván Duque al poder y más de 600 líderes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. También la falta de voluntad política para el desmonte del paramilitarismo, que se ha convertido en la principal amenaza para estos líderes sociales y para los distintos procesos que se adelantan en los territorios, entre otros puntos como la desfinanciación a las entidades que se crearon dentro del proceso de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Pero también ha recibido otras críticas por los intereses que representa el presidente Iván Duque, no solamente el de la extrema derecha y el del uribismo, sino también el de grandes sectores económicos. Una reforma tributaria que afectó el bolsillo de los colombianos, pero que benefició a los grandes empresarios del país. Otro de los temas que ha sido noticia durante este primer año de gobierno han sido las diferentes movilizaciones sociales. Los estudiantes y el magisterio colombiano han salido a las calles en repetidas oportunidades para pedir presupuesto para la educación en Colombia y para denunciar las falencias que tiene el sistema educativo en el país. Otra de las grandes movilizaciones ha sido en defensa de la vida, el territorio y el medio ambiente. Estos son solo algunos de los cuestionamientos que le han hecho al presidente de la República, pero su gabinete también ha sido muy cuestionado. El ministro de Defensa ha sido uno de los más criticados, principalmente por las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. La denuncia de las regiones, de la presencia nuevamente de ejecuciones extrajudiciales. Recordemos, una política de seguridad implementada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también por sus declaraciones en contra de la protesta social. La ministra del Interior ha sido también fuertemente criticada por la desatención a los problemas de las regiones. La ministra de Transporte y el ministro de Hacienda, que fue llevado hasta el Congreso de la República para hacerle control político. Los distintos escándalos de corrupción por parte de los altos mandos militares nombrados por el presidente Iván Duque. Esto ha sido solo alguno de los temas que han causado la desaprobación del presidente Iván Duque, que en su primer año cuenta con un 68% de desaprobación por parte de los colombianos. Muchas gracias, Paola. Me voy con Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Juan, bienvenido. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo bueno o por lo malo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Qué eliges resaltar? Bueno, no hay mucho en términos de lo positivo para la masa poblacional colombiana. No hay mucho que resaltar porque hay una frustración de esos 10 millones de electores y un poco más que votaron por Duque. Pero creo que el gran ganador de este primer año de gobierno, sin duda alguna, es el presidente Duque, su equipo político que ha logrado implementar la agenda que siempre han tenido. Si usted revisa el modelo Duque, es el modelo Uribe 1, Uribe 2, Uribe 3, Santo 1, Uribe 4, Santo 2, y realmente es el mismo. ¿Qué hay de distinto en el gobierno que implementa Duque que no se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? La agenda del Centro Democrático, la agenda uribista, está a cabalidad. ¿Dónde está la frustración? ¿Dónde está lo negativo en el resultado? Es que justamente en este año han existido niveles de asesinato en crecimiento, el nivel de desplazamiento no ha bajado, se mantiene, simplemente los medios de comunicación lo sostienen para sostener la estructura de gobierno. Pero en este año el gran triunfador es Duque. Todos los viajes al exterior, las relaciones con los factores empresariales, sigue generando economía para los 6, 7 grupos económicos poderosos y para las transnacionales que están entregadas a los Estados Unidos en el tema económico. Esa es la gran realidad. Ahora, ¿cómo sufre el pueblo colombiano? Esos que no votaron por Duque, que además tienen claro la línea de acción del uribismo en Colombia, bueno, ahí padecen lógicamente las cifras de desempleo, padecen la ausencia de nuevos puestos de trabajo. Ahí las cifras de pérdida de puestos de trabajo de este año de gobierno pueden alcanzar 280.000 puestos en Colombia. Esa es una realidad.
Ahora, el crecimiento de esos puestos de trabajo no va a ser posible por la condición económica que tiene. Solo las grandes estructuras están obteniendo ganancias en este proceso. Esa es la gran realidad. Triunfa Iván Duque, la hegemonía del uribismo en el poder, y el pueblo que, aunque le haya apostado a una solución distinta a la de la mermelada de Santo, no ve resultados concretos y por eso tiene el nivel de decepción que muestra hoy incluso las encuestas de Ibamer. ¿Cómo va ese nivel de conflictividad social? Porque que una revista británica se esté pronunciando como lo pronunció a raíz del año de Duque sí marca una clave distinta. No lo han hecho antes con Santos, no lo han hecho con Uribe, y ahora sí apuntan directamente a Duque con esta información que publicaron a raíz de un año de la silla presidencial de Duque, justamente. La crisis social está agudizada, hay una deuda ética y moral que no se concibe en el primer mandatario colombiano, y por eso lógicamente tendrá que recurrir a lo que ya en otra hora generaron a través del ejército o de la policía, que es reprimir y asesinar a quienes puedan tener argumentos y movilización de orden social en las regiones. Y ahí, en el marco de esa crisis social, hay que referenciar que el asesinato de los líderes en la región obedece justamente a eliminar la posibilidad de que haya una contención frente a las políticas nacionales. Ese es un elemento. La crisis se va a agudizar en la medida en que se aproxime al 27 de octubre, comicios electorales en Colombia, se eligen consejos, se elige alcaldía, diputados y concejales, y en esa perspectiva, lógicamente, la crisis va a ser mucho más aguda. ¿Qué le va a quedar al presidente Duque? Le va a tocar seguir el proceso de represión y fortalecer las alianzas locales con el narcotráfico, que es el sustento mayoritario hoy de la economía, y en parte el desempleo no aumenta por el proceso del narcotráfico. La economía del narcotráfico está ligada al emporio económico colombiano, y justamente esa alianza que se hace con el narcotráfico en regiones muy concretas, conocidas, donde hay conflictividad ya no solo de tema social, sino una conflictividad de orden económico y de orden militar, porque el paramilitarismo se asume con la responsabilidad de sostener al gobierno de Duque, porque es justamente la instrucción del uribismo como tal, como centro democrática, como política militar en la región para contener, implica justamente asesinar liderazgos, evitar que el proceso económico deteriore la posibilidad de controlar comicios electorales. Esa es parte de la realidad social que se vive, de la crisis que tiene hoy el gobierno del presidente Duque, que además no se refleja en los medios de comunicación colombianos. No hay la posibilidad de que usted encuentre análisis frente a esta realidad. ¿Por qué? Porque los medios están comprometidos en sostener los 3 años siguientes de Duque y ver la posibilidad de que uno se reelija y o dos, lo que defina Centro Democrático frente a la próxima coyuntura. Creo que es sumamente preocupante la situación que se vive por el efecto, el impacto que eso puede tener en países como Ecuador, Perú y Venezuela fundamentalmente, porque esta es una economía que se sostiene a partir de iniciativas políticas ligadas al tema del narcotráfico, sostenidas además con el tema de la guerra, y un elemento sumamente importante. Hoy esos casi 20 viajes que ha hecho el presidente Duque, que además la visita a Donald Trump y la visita a Xi Jinping no le ha mejorado, no le ha reflejado una mejora en el contexto nacional. Es decir, cada día merma la posibilidad de que se sostenga en términos de lo político, lo van a tener que sostener a través del aparato represivo, que es el ejército, la policía y las estructuras ligadas a la fiscalía. En el caso bochornoso de Néstor Humberto Martínez, la fiscalía es para reordenar las ideas frente a esa crisis de la ética y la moral en el ejercicio de la política colombiana, en el alto gobierno colombiano, en una relación de contubernio con la Fiscalía para no solo asesinar testigos, sino sostener la estructura de gobierno del Centro Democrático y de los aliados. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en Colombia, que además uno podría decirle, el Centro Democrático prometió el rompimiento de la mermelada, que fue una política, digamos, ofensiva del sector uribista contra Juan Manuel Santos. Sí, es cierto, en eso usted puede analizar los factores hegemónicos liberales, conservadores, partido de la U y algunos sectores de Cambio Radical hoy están molestos con Iván Duque porque no hay mermelada que en otrora el presidente Santos, para sostener la unidad nacional, facilitó. Ese elemento los pone en una disyuntiva sin fuerza en términos de lo legislativo, y es posible que hacia la mirada del 27 de octubre haya una merma de esa estructura llamada Centro Democrático.
Fíjese que nosotros hemos preguntado en redes sociales a raíz de este año en el cargo del presidente Iván Duque y Colombia sin rumbo a la paz, hemos dicho, ¿qué demandan justamente los ciudadanos colombianos a Duque tras el primer año de gestión? ¿Qué le demanda a usted específicamente, Juan Carlos? Mire, lo primero que hay que reconocerle antes de demandarle es que Duque se planteó hacer trizas los acuerdos. Bueno, ha cumplido. Tema de la JEP, tema de la Comisión de la Verdad, la negativa para que el partido FARC se desarrolle a plenitud frente a los acuerdos. Eso es un elemento, digamos, positivo en el cumplimiento de lo que ofreció el presidente Duque. ¿Qué se está demandando? Lo mínimo que se puede hacer desde el Estado y ya no del gobierno es darle cumplimiento al acuerdo que se hizo con la FARC, porque sin duda alguna el ejercicio del diálogo, de la firma de los acuerdos, posibilitó que Colombia viera la esperanza de terminado un conflicto con la FARC, la posibilidad de que hubiera un reordenamiento. Ese es un primer elemento que es el mínimo de lo convivencial. Si se hace un acuerdo desde el gobierno, que además es la representación del Estado, debe asumirse como tal. Lo segundo es que creo en ese marco que hay que reordenar el tema de la reforma rural, agraria integral que está contemplado allí, que podría dar pie justamente a que hubiese una disminución de esos sembradíos de hoja de coca que hay en Colombia y por ende la producción del alcaloide con destino a Europa y a los Estados Unidos, si a partir de los acuerdos le damos cumplimiento al tema de la reforma agraria rural integral, que es muy importante. Y otro elemento es que lo mínimo que puede hacer un gobierno que tiene la responsabilidad de Estado es garantizar el derecho a la vida. Y el Estado debe garantizar que los ciudadanos se pueden movilizar por el territorio, que los activistas de derechos humanos pueden llegar a cualquier región a sostener y a desarrollar iniciativas con las comunidades. Hoy hay comunidades gravemente amenazadas, como la región del Cauca en Colombia. Llevan 37 indígenas asesinados en este periodo. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo ponerle entonces a 5.000 indígenas en el Cauca escoltas y carros blindados? ¿Y por qué no sería más fácil que el Estado cumpliera a cabalidad lo que establece la Constitución y garantizara el mínimo derecho a la vida y permitiera que los indígenas se pudiesen movilizar en el territorio del Cauca a plenitud, haciendo vida de lo que le corresponde en lo local? El día a día de nuestros indígenas es justamente el cultivo de la tierra, y eso hoy contrasta porque la política de sustitución de cultivos ilícitos está chocando con la realidad en el Cauca, por citar solo un departamento y un caso específico del sector indígena colombiano. Pero así los podemos revisar cada uno. Sí, claro. El sector campesino, el sector obrero, que además están duramente golpeados. Juan, gracias. Con mucho gusto. Fíjate lo que respondieron. 50% le pide paz y crecimiento, 18% le pide corrupción cero y 32% le pide que le diga chao a Trump. Ahí algunos de los puntos. Te pido que me esperes, Juan. Me voy de inmediato ya cerrando temas de Colombia, abriendo temas deportivos. Así las cosas, acompáñenme entonces para que vengan conmigo también a ver estos otros puntos. A ver, nos quedamos aquí porque está nuestro compañero de tareas, Quique Guevara, porque hay otros hechos que también vamos a empezar a reseñar y que se dan en nuestra región. ¿Se viene Quique o arrancamos con Arequipa? Díganme ustedes. Vamos con Jaime entonces, y lo que pasa en Arequipa, y ya Quique viene después. Arequipa y Quique, así andaba. Vamos, Arequipa. Muchas gracias por el pase. En efecto, hoy se cumplen ya 3 días de huelga indefinida en la región Arequipa. Ayer se desarrollaron manifestaciones en distintos puntos de esta región que está solidarizándose, respaldando la lucha que ya tiene 23 días en el Valle del Tambo en contra del proyecto minero Tía María, esperando la respuesta del gobierno. Sin embargo, ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya se ha pronunciado sobre este tema. Ha dicho que el proyecto minero Tía María, mientras no tenga la licencia social, el permiso de la población, no va a operar. Sin embargo, la población del Valle del Tambo y la región Arequipa no están contentos con este pronunciamiento. Lo que ellos quieren es que se declare, haya un documento por escrito que dé la nulidad de la licencia de construcción que se otorgó a este proyecto minero que ejecutaría la transnacional Southern del Grupo México. La población entonces ha programado para el día de hoy nuevas movilizaciones, nuevas jornadas de protesta, y además continúan los comercios, por ejemplo, los mercados de abastos cerrados acatando esta medida de fuerza. El transporte público de pasajeros y de carga también se encuentra
parado, así como también distintas instituciones públicas como escuelas, colegios, sectores del Estado que están acatando, que se han plegado a esta manifestación, a esta medida de fuerza. Lo que también ha sido una constante durante todos estos días ha sido la represión policial que pese a que durante mucho tiempo estas manifestaciones se han dado de manera pasiva, la policía siempre ha respondido con bastante violencia, inclusive generando heridos, ya como lo comentábamos ayer, de una mujer que recibió un disparo de arma de fuego en el brazo. Pese a que la policía dice haber identificado a personas que estarían infiltrándose en estas manifestaciones y que habrían ocasionado desmanes, sin embargo la policía no ha detenido a esas personas, pero sí ha descargado la represión, no en contra de esas personas infiltradas, como ellos lo dicen, sino en contra de todo el conjunto que viene manifestándose, como ya lo hemos venido diciendo durante los últimos días, de manera pacífica. Para el día de hoy hay marchas, inclusive en la región Arequipa, pese a que el jefe de la región policial de esta sede ha manifestado que lo impedirán porque la prefectura no habría otorgado ningún permiso de manifestarse en esta zona. Obviamente, lo cual indica que esta represión policial, esta respuesta de la policía ante una demanda popular va a continuar. Nosotros estaremos hoy día pendientes y permanentemente informando al respecto de lo que ocurra en esta jornada. Gracias, Jaime. Se viene Quique. Adelante, que nos falta el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, va Marcela? todo? ¿Todo muy bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Acá, bueno, comenzando nuestra semana, por supuesto, ya... Te quedó la billetera, se te veía algo verde por ahí. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Lo importante es que no vea lo que está dentro de la billetera. Eran unos billetes de 50 bolos viejos. Van como los deportes. Así es, bueno, por supuesto, en la Agenda Abierta tenemos nuestro segmento deportivo porque hoy es miércoles, claro. Y en los Juegos Panamericanos hubo jornada histórica, escuchen bien, jornada histórica para Islas Vírgenes en la rama femenina de los saltos de longitud, con el oro alcanzado por Chantel Malone. La atleta de 27 años llevó al país caribeño la primera medalla de oro de su historia en la participación del certamen continental. Malone se quedó con la presea de oro con la marca de 6.68 metros registrada en su primer salto, ante la cual ninguna de sus rivales pudo combatir esa marca. La estadounidense Keturah Orji saltó 6.66 metros y se quedó con la de plata, mientras que la jamaiquina Tishana Hicklin ganó bronce con un salto de 6.59 metros. Por su parte, sí, la colombiana Katherine Ibargüen, que buscaba doblete en salto y triple salto, quedó fuera de competencia al ubicarse en la quinta casilla de esta competición. Y la selección jamaiquina, quien sumó su primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos por intermedio de Frederick Dacres en el lanzamiento de disco, claro, además de quedarse con el cetro continental, el atleta jamaiquino impuso un nuevo récord regional con un lanzamiento de 67.68 metros realizado en su segundo intento, superando por supuesto con 34 centímetros a la marca establecida por el cubano Luis Dels en los Panamericanos del año 1983, realizados acá en Caracas, Venezuela. La medalla de plata fue para el otro jamaiquino Travis Schmickel con 65.02 metros y el estadounidense Reginald Jarher ganó el bronce con un lanzamiento de 6.48 metros. De los Panamericanos, ahora nos vamos al deporte rey. Claro, el deporte más antiguo del planeta. El Club Atlético Independiente consiguió la victoria 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Independiente del Valle. Los Diablos Rojos no decepcionaron a su afición al conseguir la victoria en el Estadio Libertadores de América. La escuadra de Sebastián Becachese logró descontar el gol del ecuatoriano John Jairo Sánchez en el minuto 60, con el tanto del delantero argentino Silvio Romero en el minuto 74. Posteriormente, en el minuto 90, ya en el añadido, Romero volvería a quemar la arquería para sentenciar así el duelo y partir con ventaja al partido de vuelta en la casa de los Rayados del Valle. Así las acciones en Copa Sudamericana y en estos Panamericanos que Islas Vírgenes logra así su primera medalla, escuchen bien, su primera medalla en toda la historia de los Juegos Panamericanos que muchos le dicen las Olimpiadas del continente suramericano, Marcela. Así están las cosas en estos Panamericanos que ya les quedan pocos días.
Se acabó la fiesta suramericana. Ayer vi disciplina disco, pero categoría femenina. Quiero ver de nuevo la del masculino, cuando toma esa fuerza que parece toro, así, ¡ah! ¡Pa! ¡Pa! Y el disco pega allá y uno aprieta los dientes como si le fuese a hacer algo el disco. ¿Viste lo que es esa velocidad? Dios santo, Sí. la fuerza, la potencia. Es una de las competencias, aparte del fútbol, en estos Juegos Panamericanos, la que más la atención llama son las ramas del atletismo en sus diferentes especialidades y modalidades. Gracias, Así mi que- amor. Hasta mañana. Sé que estamos muy cortos de tiempo, pero me quedo viendo otras cositas acá con Quique. A las 11 te veo. Sí.